Más. Ok, entonces, bienvenidos todos de nuevo. Eh, Vamos a arrancar nuestra lección del día de hoy. Eh, eh, Mi nombre, para los que todavía no lo recuerdan, es Luis Herrera eh, y soy el profesor para esta clase. Vamos a arrancar el día de hoy con oración antes de nada. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti éramos esclavos del pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo, nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora todas nuestras vidas hasta la vida eterna. Amén. Entonces, antes de seguir, se me olvidó decirles que el tema de hoy es la conversión. Estamos en la clase número 4, son 10 clases, estamos casi a la mitad del curso. Eh, Luego los animo a seguir sintonizándose, a seguir estudiando con ánimo. Ya vamos casi a la mitad del curso. La próxima semana pasamos de la mitad. Entonces, de nuevo, les recuerdo simplemente las reglas de comportamiento. La idea es que mostremos respeto, viniendo preparados, haciendo la tarea, siendo puntual con las personas que los servimos, los maestros, las personas que hacen invitaciones para cursos y demás, con los compañeros de la clase mientras tenemos clase y con el grupo de WhatsApp. Eh, El propósito del curso, ya se los he venido repitiendo las últimas 3 veces, esta sería la cuarta vez, es que nuestra intención con este curso es mostrarles a ustedes las diferentes identidades espirituales que existen y cómo se pueden interpretar ellas a través de la Biblia. Nosotros aquí en Academia Cristo creemos que decimos que nuestra entidad es la entidad luterana confesional, que está fundamentada en la Biblia. En resumen, básicamente queremos ayudarle a cada uno de ustedes a que haga su propia elección a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Esta lección como tal tiene como objetivo, primero, examinar la evidencia bíblica que existe sobre el estado natural de todo el mundo. ¿Cuál es el estado natural de toda la gente antes de conocer a Dios? Hacer una lista de versículos que muestra Círculos hasta que son que solo Dios. solo de Dios. Buenas tardes, pastor. Dios los bendiga. Buenas tardes, Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas tardes, Alexis. pastor. Dios me Bien, bendiga. Buenas tardes. aquí estamos, gracias a Dios, esperando, oyendo esta clase. Qué bueno, me alegra. Ya, bueno. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alexis. Bueno, bienvenidos a todos de Buenas nuevo. tardes, pastor. Buenas tardes. Entonces, íbamos en que les estaba contando cuál es el objetivo de esta lección. Examinar la Biblia sobre básicamente el estado natural de todos nosotros. Segundo, hacer una lista de los versículos que muestran que solo Dios convierte a la persona y nada más. Y lo último, probar que la Biblia, eh, los bebés pueden tener fe. Entonces, arranquemos. Vamos a hacer primero una especie de estudio bíblico y si ustedes se acuerdan en la clase anterior, hablamos de la justificación. ¿Quién se acuerda de que hablamos de la justificación? ¿Quién se acuerda? A ver, Darwin. Sí, pastor, pues habla en el término del término de justificación, pues sabemos de que es el precio que pagó el Señor por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Ujú. La justificación es que nos declaran santos o nos declaran inocentes. Es como palabra, pero hay dos tipos de justificación, si se acuerdan de la clase anterior. ¿Cuáles eran los dos tipos? Dos tipos. Uno que aplicaba
a todo el mundo y otro que aplicaba solo a la persona. O sea, yo les estoy dando pistas para que se acuerden. Creo que uno era por obras y el otro por la fe. No, La no. justificación es la justificación objetiva y la otra la subjetiva. Muy bien, Leonardo, muy bien. La justificación objetiva es la enseñanza bíblica de que Cristo, Dios, declaró al mundo no culpable de pecado y que su sacrificio y su muerte y toda su vida ha sido básicamente parte de esa salvación, de esa justificación objetiva. ¿Sí? La justificación subjetiva es la enseñanza bíblica que recibimos los beneficios de la justificación a través de la fe, que es lo que básicamente eh, enseña la Biblia, que hay que confiar en Cristo en su salvación. Ok, entonces, pero la pregunta es cómo llegamos a confiar en Cristo. Muchos de los teólogos llaman a esto conversión, cuando la gente se convierte. Y es básicamente el centro del estudio que hoy vamos a tener. La pregunta clave entonces debe ser, ¿qué dice la Biblia de cómo llegamos a tener fe en Cristo? Entonces, ¿quién se aventura a decir algo? ¿Qué dice la Biblia de cómo llegamos a tener fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién me da un... Bueno, pastor, que dice que la fe entra por el oír y la fe y el oír es la palabra de Dios. Muy bien, muy bien, sí, ¿no? Sara, veo que está con el micrófono abierto. Sí, sí, pastor, lo mismo que dijo el hermano, Muy la bien, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. muy bien, muy bien. Están cerquita de la respuesta. Entonces, ¿qué dice la fe? ¿Qué dice la Biblia respecto a cómo llegamos a tener fe? Vamos a leer varios pasajes bíblicos, pero este primero es Efesios 2, 1, 3. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se quiere lanzar a leer? El pastor, le A ayuda ver, ahí. Isidro, dale. Efesios 2, versículo 1 al 3. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Muy bien, Amén. muchas gracias, Isidro. Entonces, ¿cómo nos describe Pablo por naturaleza en estos versículos? ¿Qué dice Pablo de nosotros? ¿Quién se aventura a decir algo al respecto? Leonardo. Sí, dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Ajá. La palabra de Dios. Ujú, Y Pablo también dice que por fe vivirá el justo. ajá. ¿Y qué otra cosa dice Pablo? ¿Qué cosas dice Pablo? Hay una muy particular. La primera tal vez que habla en el primer versículo. Digamos que si nos devolvemos lo miramos a ver. ¿Qué dice la primera? Éramos muertos. Ah, que Eh, estamos muertos en delito y pecado. ¿cuál Éramos cuál? enemigos de Dios. Estábamos muertos, completamente muertos en el pecado. Y éramos ¿Sí? enemigos. Y otra cosa que dice también ese mismo pasaje es, estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Nada menos y nada más que el diablo, en versículo 2. O sea, estábamos bien mal, ¿cierto? Estábamos bien mal, o sea, peor que muertos, ahora manejados por el diablo. Estábamos siguiendo solo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosos, estábamos simplemente haciendo lo que nosotros queríamos y no agradando a Dios, o sea, separados de Dios, además de todo. Muertos, regidos por el diablo y haciendo lo que Dios no quiere. Imagínense en esa situación, ¿ah? Éramos hijos de la ira, también dice.
merecedores de la ira de Dios incluso. Eh, Pablo dice, oh, un glitch. Pablo dice que esto es cierto en todos nosotros, todos los seres humanos por naturaleza somos pecadores y así venimos a este mundo. Lastimosamente, Adán y Eva nos dieron esa marquita para llevar siempre. ¿Cómo Pastor, cambió? Sí, dígame. Una pregunta, José David. no, realmente nacemos nosotros de bebé con pecado, Sí. pero ahora estamos bautizados y tenemos el Espíritu Santo. Ujú, Seguimos con el Espíritu Santo y con la fe, pero como no pensamos a esa edad, la guía que nos deben de proporcionar en la fe es nuestro papá, ujú, siempre y cuando conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Caso contrario, van a seguir pecando, 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 porque nosotros tenemos la vida pecaminosa ujú. hasta la Nosotros, fecha, sí, hasta no tener la fe y la Biblia prácticamente para continuar con nuestro Espíritu Santo. digamos que tienes razón, pero hay una pequeña corrección ahí. Y es que efectivamente cuando el Señor nos encuentra y recibimos la fe del Espíritu Santo y podemos reconocer a Jesucristo y nos declaramos santos por Jesucristo ante Dios, todavía ahí nosotros seguimos teniendo digamos que naturaleza pecaminosa que nos atormenta todo el tiempo, ¿sí? Y precisamente porque Jesús murió por absolutamente todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana, nosotros todos seguimos siguiendo santos a pesar de que en ocasiones pecamos, ¿sí? A pesar de que conocemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, tampoco podemos declararnos libre de todo pecado, Pecado. sin saber inclusive que pues podemos todavía, a pesar de que conocemos, de que el Señor nos escogió y entendemos lo que Él quiere para nosotros, todavía podemos pecar. O sea, eh, eso a veces hace que los cristianos seamos un poquito creídos, porque creemos que no tenemos pecado, pero realmente todos somos pecadores y todos somos igualitos, o sea, no hay ninguno que tenga la diferencia. Entonces, volviendo aquí a la pregunta, ¿cómo cambió nuestra situación según Pablo? Pablo hace una descripción de que hubo un cambio. ¿Qué fue el cambio que hubo? Leonardo, Bien. ¿quiere contestar un poquito esa pregunta? ¿Qué fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio de acuerdo a lo que leímos en la Biblia que hubo en nosotros, que Pablo escribe? ¿Qué pasó? ¿Estábamos muertos y estamos ahora? Sí, sí, claro. Entonces, sigamos. Dice, Él nos dio vida a vosotros. Versículo número 1. Después de que estamos muertos, Dios nos da vida. Es una referencia a la conversión. ¿Quién hizo esto? Dios exclusivamente. Es el que puede hacer esto. ¿Ok? Voy a dejar aquí entrar a Marlene. En este- Ok. Vamos a... Entonces, sigamos con nuestro desenmaje de la lectura que hicimos. Ninguna persona muerta puede elegir vivir de nuevo, ¿cierto? Salvo que los que resucitó Jesucristo en su tiempo, pero nadie puede elegir vivir cuando está muerto. Nosotros tampoco. ¿Sí? Podemos elegir creer en Cristo, ser salvos. Es algo que nos regalan, es algo que no hacemos nosotros. Y recuerden en la clase anterior que decíamos que la obra del ser humano es cero en la salvación. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Es un regalo inmerecido de Dios, un milagro de Dios, una resurrección especial. Él obró en nosotros, Él nos da ese regalo y eso es lo que nosotros recibimos cuando Él nos encuentra. Sigamos mirando qué dice la Biblia. Entonces ahora miremos Efesios 2:4-9. ¿Quién quiere leer? Aquí, A ver, Juan, a ver, en Leonardo. sí, pero Dios dice cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestro pecado. La gracia de Dios los ha salvado.
y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros la abundancia riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Muchísimas gracias, Leonardo. Entonces, ¿qué dice una vez más? Nuestra condición por naturaleza, estamos muertos en el pecado, dice el versículo 5, muertos en el pecado. No podemos hacer nada, seguimos muertos en el pecado. ¿Cómo describe Pablo la conversión en estos versículos? Una resurrección de los muertos se les da vida, o sea, es una renacer el hecho de recibir la fe. ¿Quién es el responsable de la resurrección? Dice en el versículo 5. ¿Quién dice quién es responsable? ¿Quién nos resucita? Dios. Dios. Listo. Muy bien. Darwin, ¿quería decir algo? Cristo, creo que le No, escuché. Cristo Jesús me ha dicho. Muy bien, muy bien. Bueno, Entonces, ¿por qué lo hizo? porque nos amó. Porque nos ama. Por gracia sois salvos. Él nos quiere, nos adora, nos da un regalo que no merecemos, la gracia de Dios. ¿De dónde viene la Por su fe? misericordia. Exacto. ¿De dónde viene la fe entonces, según estos versículos? ¿De dónde viene la fe? ¿Quién me dice de dónde viene la fe de acuerdo a lo que La leímos? fe viene del oír de la palabra de Dios, dice acá, Sí, de Dios. viene de Dios. Dios nos da la vida, dice en el versículo 4. ¿De dónde viene la fe? Entonces, en los versículos de Dios, Dios nos da vida. Esto no es de vosotros, dice Pablo, versículo 8. Pablo dice que la salvación y la fe es para recibirla. La fe no es una obra nuestra, es un don de Dios. Está José Lema entrando. Veo que Marlene entró. Bienvenida, Marlene. Entonces, sigamos con nuestro estudio. José Lema, bienvenido. Estamos en mitad del estudio. Ok, muy bien. Hay unos versículos adicionales que podemos ver que traen la misma información, o sea, nos dicen cómo llega la fe a nosotros. El primero de ellos es Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, muchas iglesias dicen que encontramos a Dios, que aceptamos a Jesucristo, que eso cambia nuestra vida. No es la obra nuestra, es la obra del Señor exclusivamente, y solo por el Padre llegamos a Jesucristo, por nada más. Otro versículo, Juan 15:16. No me elegisteis vos a mí, sino yo los elegí a vosotros, os elegí a vosotros. Otros versículos que podemos mirar, hay muchísimos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. También está 1 Corintios 12:3, también está Romanos 1:17. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos claro que la fe llega a nosotros no por nuestra decisión o porque la buscamos, sino porque es un regalo inmerecido de Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, entonces podemos seguir. Igual, si tienen una pregunta que de pronto creen que quieren compartir en privado al final, entonces simplemente en la parte final del curso, bueno, yo puedo quedarme un poquito más, como lo he hecho en las últimas clases, y podemos hablar. Entonces, hay espacios en público y en privado también, ¿ok?
Entonces, ¿qué dicen las iglesias sobre cómo llegamos a creer en Jesús? Entonces, aquí vamos a mirar qué hablan las iglesias en referencia a cómo somos salvos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen las iglesias de cómo somos salvos? ¿Cómo somos justificados? ¿Qué dicen las iglesias protestantes? La iglesia protestante dice, la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. O sea, yo lo acepto a Jesucristo y adicionalmente a esto tengo que hacer obras para salvarme. O sea, hablo dos cosas, acciones humanas que no tienen nada que ver. Yo no acepto a Jesucristo, el Espíritu Santo me da esa capacidad. Yo no necesito hacer obras para salvarme y Jesucristo hizo todo por mí. Luego, ah, también dicen, la fe es una elección. Necesito fe para ser un cristiano. Yo elijo creer en Jesucristo. Imagínense eso. Yo elijo creer en Jesucristo. Para recibir esta salvación debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. O sea, yo tengo la salvación. Yo soy el que decido si creo o no creo. Yo decido si soy salvo o no soy salvo. ¿Sí? Eso no es mi elección. Eso no es mi elección. Aquí en la Academia Cristo, en la Iglesia Luterana, decimos, creemos que el hombre no puede obrar fe justificante o confianza en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos, por lo tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. En eso creemos. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre una opción y la otra. Y como les mencioné antes, en la Biblia hay varios versículos y varios apartes de la Biblia que demuestran esa creencia que tenemos, de que no somos nosotros porque estamos muertos, no podemos hacer absolutamente nada, solo Dios tiene la gracia. Es por eso que algunas personas dicen que la Biblia está en contra del ser humano. ¿Y por qué ustedes creen que eso es cierto? ¿Alguien puede decirme? Vuélvela a decir que no la escuché porque hay mucha bulla. Porque hay personas que dicen que la Biblia está en contra del ser humano. No lo ayuda, sino lo hunde. Pues no sé, Pastor, yo hasta ahorita oigo esa pregunta, ¿no? Yo les voy a decir, mucha gente Pastor, que habla, sí, dígame. yo creo que porque, como vas a decir, mucha gente no están preparados y tampoco no están entregados totalmente a Dios, su cuerpo, su corazón, su espíritu, su mente. Por esa razón, interpreta que la Biblia los puede hundir. Básicamente, mucha gente dice que la Biblia va en contra del ser humano porque lo declara incompetente, lo declara incapaz de salvarse a sí mismo. Y muchas religiones del mundo, lo único que pregonan es que el hombre puede salvarse a sí mismo, que él puede ser mejor, puede iluminarse, puede ser espiritualmente mejor y llegar a la iluminación. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, eres incapaz de salvarte solo a través de Dios y su inmerecido regalo tienes esa capacidad. Entonces, por eso Pastor, mucha gente habla de que la Biblia va en contra del ser humano, no lo favorece. Sí, dígame. prácticamente ellos no creen solamente en su Jehová y no creen en la trilogía, en los tres. Para ellos es prácticamente independiente de cada uno, no un solo Dios. Sí, digamos que los testigos de Jehová realmente no se pueden llamar, ellos no creen en el Dios triuno, como todos los cristianos lo hacen, entonces son un poquito diferentes. Eh, digamos que lo más importante para considerar en este mensaje es que no es lo que nosotros como luteranos decimos, sino es lo que la Biblia dice. Sí, nosotros no queremos impregnar en ustedes lo que nosotros creemos, sino lo que la Biblia dice. Que ustedes mismos hagan sus, em, sus juicios, leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia, leyéndola día más, cada día más. Porque ahí es donde está la verdad. No, la verdad no la tengo yo, la verdad no es mía, la verdad no la hace el profe Lucho, sino la verdad la hace la Biblia. Ni ningún pastor. ¿Sí? Es la Biblia la que es la autoridad máxima y la que nos lleva a entender este mensaje de salvación que está ahí. Entonces,
¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Quién me dice? Si no tenemos a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué somos? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Exacto, muy bien, Isidro, estamos muertos. Muy bien, excelente. Entonces, espiritualmente muertos, ya lo hemos dicho, Efesios 2:1. Esclavos del pecado, la muerte y el diablo por naturaleza, lo hemos leído ya, Romanos 8:2, Juan 8:24, Efesios 2:2 también lo dicen. Espiritualmente ciegos, no podemos ver, 2 Corintios 4:3-16. Enemigos de Dios, ya lo había dicho, creo que lo dijo antes a Leonarda, somos enemigos de Dios en Romanos 8:7. Nada bueno en nosotros por naturaleza, no tenemos absolutamente nada bueno en Romanos 7:18. Y básicamente todo esto enfatiza lo que les mencionaba antes, todo esto enfatiza la absoluta impotencia para llegar a la fe por nuestra parte y el maravilloso milagro de la gracia de Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos apreciar efectivamente ese milagro? Porque es algo que nunca hubiéramos podido tener si no nos lo da Dios. Nunca hubiéramos podido llegar. Imagínense, uno muerto, ¿cómo se levanta? No puede. Uno muerto, ¿cómo puede orarle a Dios? Uno muerto, ¿cómo puede estar cerca a Él? No puede. Está muerto, está lejos de Él, enemigo. Entonces, es muy importante entender que nuestro estado natural es alejado de Él. Sí, creo que alguien está. Alexis, ¿alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Disculpe, profesor, disculpe. No le escucho muy bien. ¿Será que hay un problemita allí? Porque el audio, escucho a mis compañeros, lo escucho bien, pero su audio no está, ¿No está muy bien? no lo ¿Los escucho. demás me escuchan bien? Aló. Ah, Sí, no. ¿Los demás me pastor. escuchan bien? Cuando tengan Sí, problemas de escucharme, me avisan si es el caso, repetir. Pero no sé si Yo te Alexis, escucho bien. ok, no sé si Alexis de pronto pudieras, no, tienes video apagado, sé que no es eso. Puede ser que haya un problema de señal, Alexis. Qué pena. Bueno, a tratar, espero que se escucha, Alexis nos pueda escuchar bien. Entonces, ¿de dónde entonces viene la fe en Cristo? Ajá. Sí, estoy escuchando ¿Sí? ¿Ya me está escuchando mejor? Ok, muy un bien. poquito mejor. Entonces, ¿de dónde viene la fe en Cristo? Ya está, estoy repitiendo como la tercera vez. Permiso. Siga, adelante. Porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de Dios. Ah, No por obra para que nadie ahí se se van jacte. a ver. Muy bien. La fe la fe en Jesús es un regalo de Dios en nuestros corazones por medio del Evangelio. Y vuelve y juega. Otra vez la encontramos ahora. Corintios 12:13. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede ir a hablar mal de Jesús y después decir que conoce a Dios. Está negando a Dios, básicamente. En Romanos, alguien ya dijo esto, Romanos 10:17, lo repetimos 3 veces, creo. Así que por la fe proviene el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, con esto, eh, la enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad de cómo somos salvos. Solo por la gracia de Dios. Específicamente, ¿cómo? Somos amados inmerecidamente, ya lo hemos comentado. Nuestra condición natural nos hace incapaces de creer en Jesús y por nuestra propia cuenta, también ya lo hemos hablado. Y lo último, conversión 100% obra de Dios, de nadie más. No hay nadie más que haga eso. Pregunta entonces, ¿pueden los bebés y los niños pequeños creer en Jesús?
¿Quién me dice algo? ¿Quién me dice algo? A ver, voy a llamar voluntarios, pero si no saben, tranquilos. Un, Ángela, be- un bebé no, pero un niño sí. un Se bebé no, está pero un niño sí. Ok, Mateo 18:6. ajá. Un bebé y un niño. ¿Y por qué Dios es menos poderoso con los bebés entonces? Pastor, Sí, sí, claro adelante, que como José. estoy, como el hermano dice, ¿no? El bebé no tiene todavía razonamiento, no tiene ideas de lo que está pasando en su mundo o en el mundo social, en el mundo terrenal. Cambia un niño, sí, ya cree en lo que él ve, pero si los papás o el entorno son cristianos y le hablan consecuentemente seguido, sí cree porque ya, aunque él no lo hubiera visto, pero cree en la palabra, como dice la hermana, el oír. Ujú. Oye, sí. Y Pero, si continúa con ello, porque nacemos muertos en pecado, estamos muertos en pecado, y lo seguimos teniendo hasta edad avanzada, porque el Espíritu Santo no le ha tocado, no le ha abierto a esa persona que se instruye en la lectura bíblica para reactivar prácticamente lo que dice la palabra de Dios, para así tener la fe y creer. Y recién ya, como dicen, el bautismo, pero ya con fe, aunque no dos veces el bautismo, no, una sola vez basta, pero de ahí ya reactivar, dar la palabra, conocer bíblicamente quién era nuestro No me Jesús. molestes. Así. Anda a ver las No, caricaturas. Ya voy voy a a pagar. jugar contigo. Solo terminado esto. para. A ver, Gracias, pastor. a ver, volvamos una cosa. Los bebés no necesitan la razón, así como nosotros no necesitamos la razón para creer en Dios. Porque acuérdense que nosotros estamos muertos, no somos capaces de nada. Igual que un bebé, la diferencia entre un bebé y nosotros es que el bebé no habla, ni entiende humano, pero somos la misma naturaleza. Dios es no menos poderoso para crear fe en un bebé. Si a un bebé se le bautiza, Dios es capaz de crear fe. Así como el bebé es capaz, y lo vamos a ver más adelante, el bebé es capaz de sentir a su madre, así como el bebé es capaz de sentir. Y hay una evidencia en la Biblia donde un bebé, antes de nacer, tenía el Espíritu Santo que Dios le dio, y es el único ejemplo en la Biblia donde un bebé, teniendo el Espíritu Santo, reconoce a Jesucristo llegándole al lado. Entonces, si yo limito esta situación a que los bebés no, pero los niños sí, porque los niños sí entienden, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la razón humana es la que me da la fe, porque necesito tener razón para poder recibir la fe. Pero no es cierto, no somos nosotros los de la razón los que recibimos la fe, es Dios el que nos la manda a través del Espíritu Santo. Entonces, los bebés pueden tener fe, ¿sí? Los Pastor, bebés pastor, pequeños pueden tener fe. Adelante, Isidro. sí, pastor, disculpa. Ya, bueno, he escuchado por ahí que también dice que los niños así recién nacidos son angelitos, son ángeles. Eso es también una equivocación, porque cuando la Biblia dice todos somos pecadores, todos estamos muertos, no dice los bebés mientras nacen son santos, son igual, el pecado fue inoculado a nosotros, todos y cada uno de nosotros por Adán y Eva. Ellos pecaron contra Dios y maldijeron a toda la raza humana. Y esos son bebés chiquitos, niños grandes, viejitos, todo el mundo. ¿Sí? Ahí nadie quedó, en la Biblia no dice, los bebés son santos hasta que conocen a otra persona. No, somos pecadores absolutamente todos. ¿Ok? Vamos a mirar este tema con la Biblia. Vamos a mirar la Biblia para que miremos qué pasa. ¿Ok? Vuelve y juega. Ya se los dije, la razón humana nos dice que no pueden, ¿cierto? Por ahí ya lo discutimos. Un bebé ni siquiera puede decir el nombre de Jesús, ¿cómo podría creer en él? Perfecto, sí, es válido. Pero la razón humana no es la única guía confiable, acuérdense. En razones espirituales, cuando hemos visto otras iglesias, hemos estudiado que la razón humana es la que lleva a la perdición en la iglesia. Porque yo trato de explicar algo que no entiendo, en vez de creerlo con fe, con la razón humana. Y eso hace que
las verdades se pierdan. Muchas verdades de la Biblia van en contra de la razón humana. Esta es una de ellas. Poder bautizar bebés es una de esas cosas que va en contra de la razón humana. ¿Cómo puede ser eso posible? Claro que puede ser posible porque Dios es todopoderoso. Cuando decimos que los bebés no puede ser posible, estamos negando el poder de Dios. Inmediatamente estamos diciendo Dios es no todopoderoso porque Dios no puede crear fe en ese bebé. Eso no es cierto. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe. Él puede crear fe en un bebé. No hay ningún límite para Dios, salvo el que nosotros le pongamos. ¿Ok? O sea, en este caso sería, disculpe que lo interrumpa, en Sí, este caso sería como cuando, por ejemplo, Ana, que tuvo a su hijo Samuel y se lo consagró a Dios. la consagración a Dios es diferente digamos que el bautizo te da la fe, tú te consagras a Él sirviéndolo, ¿sí? O lo consagras, es diferente a realmente un sacramento, es más un ofrecimiento que hizo la mamá por Él y lo entregó a Dios para servir a Dios en todo lo que necesitaba en la tierra. O sea, no es realmente un sacramento como el bautizo. La Biblia, sin embargo, siempre es digna de confianza. Nosotros no ponemos a la Biblia en duda y eso como Cadena Cristo y como luteranos lo tenemos clarísimo. Sola fe, solo gracia, solo palabra. Sí, dígame, José, luego levantando la manito. Ya, perfecto, pastor. Como dice la Biblia también, desde el vientre he sido formado con pecado. Ujú, Hasta allí estamos. Bien, ujú, ¿no? Pero al nacer, seguimos pecaminosos hasta el bautismo, que no sabemos si he llorado, si me han pegado, pellizcado, pero me bautizaron con agua. ujú. Desde allí creo de que está el Espíritu Santo. Ahí ya ser bautizado, pero siempre y cuando sea el trino, porque hay algunas iglesias que utilizan uno o utilizan dos, pero no los tres, porque a los Exacto. tres lo tienen por separado. Ujú. Muy Eso no bien. va a pasar. Gracias, José. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Miremos qué dice la Biblia. Leamos la Biblia. Esa es la única manera en que nosotros vamos a entender las cosas. Miremos. Miremos Mateo 21:16. ¿Quién quiere leer? A ver, llamamos a alguien que no haya participado hoy. Marlene, ¿su merced quiere leer? Amén. Amén, sí. Sí, puede leer Mateo 21:16. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Ok, si nos puede ayudar leyendo, le agradezco mucho. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. No se ve la otra parte. Y dijo, lo oigo, ¿acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionante la alabanza? Muy bien, gracias. Amén. Muchas gracias. Entonces dice, y le dijeron, oyes a los que dicen, y Jesús les dijo, los oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Hablando de los niños y los bebés. Dice Salmo 8:2, las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra del molino y que los hundieran en el fondo del mar. Eso lo dice Jesús cuando están hablando de los niños. Lucas 1:15, pues ante Dios será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo antes de nacer. Eso se le dijeron a Zacarías, el ángel Gabriel, cuando le revelaron la venida de Juan, ¿sí? Y tendrá la plenitud del Espíritu Santo. Dice Marcos 10:15, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué tiene de diferencia un niño a un adulto? La diferencia es precisamente todos los esquemas de pensamiento y de razón humanas. Un niño pequeño no tiene todas las prevenciones ni las mentiras del mundo en la cabeza todavía. Eso es lo que los hace diferentes. Si nosotros recibimos la fe de Dios en esa actitud donde nos entregamos puramente al Señor y confiamos en Él sin pensar en nada,
como los niños que tienen la mente clara, cuando son pequeños no han conocido el mal, no significa eso que no sean pecadores, diferente. Eso hace que ellos la fe la abracen más rápidamente. Entonces, Jesús llama a que nos parezcamos a los niños y llamamos inocentes, no significa que no están libres de pecado, sino que están libres de pensamientos turbios de la sociedad. La siguiente pregunta, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayamos entendido, algo que queramos aclarar? Sara, veo que tiene la manito puesta. O sea que los bebés sí creen en Jesús. Claro, sí, los bebés pueden creer en Jesús. Si los bautizan, el Espíritu Santo les da la fe y los bebés, así como saben quién es su mamá y lloran cuando otra persona los levanta, los bebés pueden, por la gracia de Dios, tener fe. Acuérdense, no es por el bebé, no es porque yo puedo, no es porque el niño puede, es porque Dios puede. Y no es el Está bebé, bien. es Dios el que está detrás de todo esto. Es Dios, a Dios es la gloria, no es al bebé la gloria. No es a los papás que lo bautizan que le dieron la gloria al niño, no. Es Dios actuando en ese ser. Gracias, pastor. Muy bien, César. Pastor, Dígame, Leonardo. sí, quería preguntarle, así como, bueno, el niño nace, desde que nace, pues se entiende que a una edad de hasta 2 añitos, pues el niño, ¿verdad? Se mira que todavía él no entiende mucho, pero sí yo comprendo que ellos, ¿verdad? Desde que nacen, el niño llora porque para cuando se le va a dar el pepe o si Claro, se le va a poner el pecho. Entonces, claro, porque sabe que llorando él puede obtener lo que él quiere. Si se le va a poner el pamper, pues él se molesta y no quiere que le pongan pamper. Pues yo creo que él sí comprende que él quiere estar libre sin pamper. claro. Pero hay una cosa que yo pienso, ¿verdad? Que cuando el niño está pequeño, se puede bautizar como usted dice, ¿verdad? Pero él en su crecimiento, ¿verdad? Se puede apartar, él Claro. vaya, se enamora o se aparta con una muchacha, pues él ya cometió el pecado de fornicación. Sí, Y él puede alejarse de Dios, sí. Ujú. ajá, y O el sea, bautismo, ¿verdad? Que se lo hicieron pequeño, pues yo creo que él no se debe de acordar, porque si él se acordara, pero yo creo que tuviera acuérdense un quién tiene la poquito de temor. responsabilidad, después de que tú bautices a un niño, ¿quién tiene la responsabilidad de mantener la fe viva? ¿El niño? Sí, nosotros, No, los papás, mire, ¿no? nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos que los niños, en la iglesia, pues se presentan los niños, ¿verdad? Y a los padres se les dice, ustedes vienen a presentar los niños, pero es responsabilidad de ustedes, Ujú. ¿verdad? Que este niño crezca con la fe, Exacto. sabiendo que él tiene que estar, ¿verdad? Obediente, sirviéndole al Señor. Si ustedes no le enseñan eso a su hijo, pues de nada Sí. lo Y lo presentan mismo puede también. pasar con nosotros. Si alguien, digamos que conoce a Jesús y Dios lo llama y lo toca y se bautiza porque no conocía nada, esa persona también puede perder la fe si decide caminar en los caminos diferentes a los de Dios. O sea, la fe nos la regala Dios y de alguna manera la fe es un tesoro que tenemos que resguardar. ¿Y cómo lo resguardamos? Lo resguardamos leyendo la Biblia, lo resguardamos ayudándole al Señor a hacer su obra, le ayudamos a la fe dándole el puesto a Dios todo el tiempo. O sea, si nosotros nos mantenemos cerca de Dios y nos congregamos con hermanos que piensan lo mismo que nosotros y sienten lo mismo que nosotros y que de alguna manera también sufren problemas y pecado, porque el hecho de tener la fe no me da la libertad de no tener pecado, porque lastimosamente somos humanos y los humanos no tenemos perfección.
Entonces, si fuera, vuelve y juega, si fuéramos perfectos, no necesitamos a Dios. Sí, porque ya, ¿para qué? Si ya vamos a llegar al cielo que somos perfectos, pero no, no somos. Precisamente por eso necesitamos a Jesús, un Salvador que nos ayude a salir adelante y que nos dé eso. Pero la fe la tenemos que cuidar. El hecho de que ustedes estén aquí no es una coincidencia, esto no es un golpe de suerte, esto es un momento diseñado por Dios para que todos nosotros estemos aquí hablando de este tema en particular. Es tan especial como eso. Estamos haciendo historia para nuestra fe, estamos aprendiendo en la palabra de Dios y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él goza viéndonos. Es, por eso nos ama y nos quiere salvos a través de su Hijo Jesús. Porque sabe que nosotros no podemos, por eso es que nos ama. No seríamos merecedores del amor si no fuéramos salvos. De hecho, cuando Dios nos creó perfectos a su imagen y semejanza, y nosotros fuimos los que decidimos hacer el mal. Éramos perfectos a la luz de Él y podíamos hablar con Él y caminar con Él en el jardín del Edén, uno al lado del otro, sin vestirnos, imagínense. Entonces estábamos en la plenitud, pero decidimos escoger el pecado y eso cambió nuestras vidas para siempre. Entonces, el último tema de hoy tiene que ver con lo que mucha gente habla, el libre albedrío. ¿Será que Dios nos quedó con el libre albedrío? Y eso habla un poquito con lo que les acaba de decir de Adán y Eva. ¿Qué creen ustedes? Hermano, pastor. Dígame. Pero donde en Mateo 19:13 dice que le llevaban los niños a Jesús, ¿verdad? Para que él orara por ellos y que pusiera las manos sobre Claro. ellos. Y Pero no dice bautismo, ahí mismo sería el bautismo. Pues la Biblia no dice nada diferente a eso, ¿sí? Entonces no podríamos decir, sí, los bautizó, sí. Lo que sí hizo claro Jesús es que en la misma lectura también dice que los apóstoles quisieron quitar los niños. Oye, no lo molesten, no deben de molestar al maestro. Y él fue cuando dijo eso, ¿sí? Nos dijo, no, ellos son bienvenidos a mi lado, déjenlos venir, yo los quiero. Y describen lo que hizo Jesús en su momento, que básicamente les impuso las manos y demás. Pero en la Biblia no hay una descripción que diga, no, en ese momento quedaron bautizados, o en ese momento se bautizaron, en ese momento no hay ninguna descripción en esa parte que uno pueda decir. Pues digo, nosotros nos acogemos a lo que la Biblia dice. Podemos pensar, nuestra razón humana podría pensar que esos niños que estuvieron al lado de Jesús, pues inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. También, pero no está en la Biblia, o sea, no podríamos dictaminarlo de esa manera. Entonces, por eso no lo podemos decir. Entonces, digamos que, señor. Pastor, realmente es como un ejemplo. Cuando los niños se acercaron a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, fue para demostrar alrededor a los adultos de que se acerquen a mí porque eran niños inocentes, sin ideas ni pensamientos malos, para que vean entonces de cómo puede ellos ser como un niño, sin pensamiento maligno, sin ira ni enojo, porque Él es amor, tiene paciencia y fidelidad, es todo porque es nuestro Señor Jesucristo. En eso quería decirle, pastor. Y otra cosa que tal vez uno mirando la historia un poquito de la época, los niños en su época no eran como hoy los niños de nuestra era, ¿no? De hoy. Sí, los niños eran simplemente las personas que ayudaban a los papás a cultivar la tierra y eran sus empleados, entre comillas, y de alguna manera les enseñaban la ley y demás, pero no es ese amor con que Jesús los recibió. Yo creo que ese era un ejemplo de eso, ¿no? Era un ejemplo del amor que Jesús podía manifestar en los niños y cómo los adultos podrían hacer lo mismo y no simplemente, estos niños que quieren molestar al maestro, váyanse, que fue la reacción que tuvieron los apóstoles en principio. Entonces, ok, sigamos aquí. Entonces, pero Dios nos creó con el albedrío, sí, no, somos títeres o robots o no somos títeres y robots. Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. Pero la imagen pecaminosa de Adán realmente nos quitó el libre albedrío, es la libertad de decidir. Pero ¿ustedes creen que Dios nos da la libertad de decidir por el pecado o Dios solo quiere que hagamos lo bueno que Él quiere? Realmente Él solo quiere que hagamos lo bueno que Él quiere, no que decidamos por el pecado, como hizo Adán y Eva, que decidieron por el pecado. O nosotros algunas veces decidimos por el pecado. Entonces el libre albedrío no existe para pecar, el libre albedrío existe para alabar al Señor.
Y básicamente, cuando Dios nos restaura la fe, nos da la libertad, sí, del pecado, pero la libertad para honrarlo a Él, para darle honor a Él, darle lo que Él se merece por el regalo merecido que nos dio, por la gratitud que eso nos da. ¿Ok? Y bueno, pues ya estamos llegando al final. Creo que nos faltan unos minuticos, pero voy a revisar los objetivos de la lección otra vez. Entonces, examinamos la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo. Sí, nos dimos cuenta que todos estamos muertos sin Dios y que no tenemos ningún privilegio sin Él. Hicimos una lista de versículos que muestran solo cómo Dios comete a una persona también, y les invito a que si pueden ver la grabación, más adelante puedan repasar esos versículos, o si tomaron nota puedan leerlos y revisarlos. Y también probamos que la Biblia, que los bebés pueden tener fe, o sea que no están lejos de tener fe. Voy a empezar a hablarles un poquito del proyecto final de esta clase. El proyecto final de esta clase es una especie de examen que tiene varias preguntas que ustedes tienen que contestar. Muy seguramente cuando lleguemos a ese momento, en la última clase, nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son las reglas de funcionamiento para eso. Pero simplemente lo que les digo desde ahora es que tomen nota, si es que toman nota, o traten de ver los videos que se mandan para la tarea, y de esa forma se mantienen, digamos que fresquitos con los conocimientos que se necesitan para contestar la tarea. ¿Alguno de ustedes, creo que Alba se salió, alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de visitar la página web de Academia Cristo? Yo no, pastor. Ok, los invito a que visiten la página web de Academia Cristo. En la página web ustedes van a encontrar este curso y van a encontrar los videos de cada lección y van a encontrar incluso la guía del maestro con la que yo hago la clase. Y hay muchos recursos, hay música, hay talleres bíblicos si quieren hacer talleres bíblicos. Y otra invitación que les quiero hacer no es solamente visitar nuestra página web, sino a que compartan la aplicación que ustedes bajaron. Compartan la aplicación con sus hermanos, compartan la aplicación con sus vecinos, compartan la aplicación con su esposa, con su esposo, con el novio, con la novia, con el amigo, con el vecino de la tienda. Esa es una forma muy buena de poder ayudar en el proceso del Señor, en poder hacer que más personas lo conozcan. Él solo necesita una oportunidad. Igual, si Él quiere hacerlo, no nos necesita a nosotros. O sea, tampoco es así que si no compartimos el app, Dios no lo va a alcanzar. No, Dios, si quiere, lo puede y quiere todos lleguemos allá. O sea, no, eso no está prohibido para nadie. Sin embargo, es bueno que las personas reciban recomendaciones de sus personas queridas. Entonces, ¿qué más que ustedes, personas queridas, que las personas que están al lado de ustedes, que ustedes les recomienden una aplicación? Entonces, si pueden, recomienden la aplicación. Muy seguramente la otra semana va a venir una persona que trabaja para Academia Cristo a contarles un poquito qué más hacemos en ese tema de redes sociales para compartir la aplicación en general. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Está Muy todo bien. aclarado, Muy pastor. bien. Muy bien. Entonces vamos a mirar cuál es la tarea para la próxima clase. Entonces vamos a mirar el video que les voy a mandar muy seguramente mañana de la clase, del video 5, de la clase número 5 que va a ser el lunes. Y van a contestar las preguntas que también se las voy a mandar. Son diferentes preguntas, 3 preguntas. Y esta lección tal vez tiene un poquito más de lectura. Van a ver que tienen 3 diferentes pasajes de la Biblia que van a leer. Entonces, eso es básicamente para que lo puedan ver ahí, ¿ok? Pues vamos a hacer una pequeña oración de despedida. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre y aprender de la palabra que tú tienes en tu libro para nosotros. Es libro que has escrito con todo amor para que nosotros lo disfrutemos y para que podamos de alguna manera seguir los preceptos que tú quieres de nosotros. Te pido, Señor, para que ilumines a todos y cada uno de los participantes de esta clase
para que podamos seguir adelante, para que seamos dignos de tu presencia por intermedio de Jesús exclusivamente. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que les regales un feliz de semana muy bendecido y tráelos de regreso para la próxima clase para que sigamos estudiando tu palabra. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues de vuelta aquí simplemente es una pequeña reseña. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube que se llama Academia Cristo. Ahí pueden ver películas, pueden ver videos, pueden ver clases. También estamos en TikTok, si tienen TikTok. Y lo que les decía, estamos en la página web en Academia Cristo. Ustedes pueden seguir muchísimos recursos gratis que pueden utilizar en estudios bíblicos si quieren hacer un estudio bíblico con alguien en su familia o lo que sea. Hay bastantes recursos que ustedes pueden usar. Entonces, Gracias, no, gracias, señor. profe. Gracias, No. pastor. Dios lo Entonces, bendiga. que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Yo me quedo aquí un ratico para si tienen algunas preguntas, pero si no, pueden retirarse todos. Muchas gracias. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Bendiciones, profesor. Señor le bendiga. Bendiciones. Que tenga un Bueno, feliz Alba, fin de muchas semana. gracias. Feliz fin de Sí, semana. le Páselo bendiga, bien. feliz fin de semana, pastor y amados hermanos. La paz del Señor. Bendiciones. Bendiciones, Marlene. Sí, gracias. No, de nada. Pastor, disculpe, una preguntita. Sí, señor. Ahí también encuentro lo que es vaya, pues estudios bíblicos también en la página, Sí, si quiere le muestro y con eso aquí le puedo mostrar. por favor. Academia. Mira, esta es la página web de nosotros, que van a encontrar escrituras, meditaciones, música, Iglesia Cristo, que es la iglesia que tenemos en Sudamérica. Hay una biblioteca teológica, hay muchos temas ahí que pueden Alabanzas que encontrar. están ahí me gustan. ¿Perdóname? Las alabanzas que están ahí me gustan, le digo. Sí, ahí usted puede en música, si quiere El entrar a otro día música. me metí ahí, pero yo pensé que era parte, digo yo, a saber a dónde me metí yo, Sí, porque por no, caso no. Aquí, toqué, entonces, mire, en esta parte, en Discipulado 1, por ejemplo, tienen todos los cursos. Y el curso nuestro, que se llama Identificación Espiritual, está acá, miren. ¿Sí? Entonces usted le da clic ahí al curso y ahí va a encontrar todos los videos. O sea, no necesita mirarlos en su teléfono. Están todos los videos. Este video, por ejemplo, la lección 4 no tiene video. Y ustedes pueden descargar, incluso puede descargar la presentación de PowerPoint, lo que yo hice, está acá, esa presentación que les pasé, pues si quieren recordar, pueden ver ahí lo que quieran. Hay escrituras, hay cursos bíblicos, aprendan de mí, es un recurso de la iglesia. En biblioteca teológica, creo que por ejemplo acá pueden encontrarlo del bautizo. Eh, a ver, soy valioso, a ver si encuentro algo más aquí. O sea, que hay varios recursos, entonces capacítese para ser mis testigos, conoce a Dios, ustedes pueden utilizar recursos, son todos gratis, no cobramos por nada de esto, todo esto es para gloria de Dios. O sea, hay música, si quieren, por ejemplo, tener un estudio bíblico y quieren poner música, entonces no sé si pueda poner música y ustedes oigan, me avisan si oyen, a ver. bonito. Pastor, ¿Si, una pregunta. si oyen o no Hacer- oyen, no oyen la música o no? No, no se oye. No, es que me toca hacer una forma diferente, no sé cómo es la cosa aquí. A ver, options. No, eso me toca aprenderlo porque no me deja. Vamos a parar.